Bueno, mi nombre es Daniel Goyán, soy médico sanitarista. He sido ministro de Salud de la Nación, ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, interventor de la ATMAT y bueno, he estado en otros cargos, entre los cuales durante 4 años en la ex Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación coordiné el Programa Nacional de Salud de esa Secretaría, de la Dirección Nacional de Programas Especiales. Bueno, durante el año pasado ya empezamos a notar un tremendo desfinanciamiento del sector científico-tecnológico por parte del Gobierno Nacional, en el medio de un marco conceptual de un presidente que decía que hay que destruir el Estado, y destruir el Estado en ciencia y tecnología es destruir la ciencia y la tecnología, porque el 75% de la inversión en ciencia y tecnología la hacen los estados, particularmente en estados como el nuestro, como la Argentina, ¿no? Y eso se empezó a ver rápidamente, con prácticamente un cese del envío de recursos al sistema, una paralización absoluta de la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la gran financiadora del sistema, con recursos propios y recursos del Banco Mundial, recursos que se toman en dólares y que estaban asignados y que no hemos sabido dónde fueron a parar esos dineros. Tenemos muchos pedidos de informes que no contesta el gobierno, que se hizo por una presunta defraudación, ¿no?, de fondos públicos que tenían un destino y no se usaron para eso. Pero también, a su vez, todos los ingresantes en las carreras de investigador, todos los becarios, se paralizó el ingreso, cuando el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, que también es ley, marcaba claramente cuántas personas había que ir tomando por año, incorporando al sistema en los distintos sectores y áreas, carreras de apoyo, carreras de investigador, becarios. Eso totalmente fue incumplido, con un deterioro muy grande de los recursos vinculados a los proyectos de investigación y con un parate absoluto de 2 programas muy importantes, como era el programa de infraestructura, Construir Salud, y un programa que tenía que ver con el equipamiento, sobre todo el equipamiento de alto porte, de alto costo, y sobre todo Nación financiaba muchos de esos proyectos con financiamiento muy caro que trabajaban en red, aprovechando para que lo usaran varias universidades, laboratorios, etcétera, un mismo equipamiento trabajando en red. Todo eso se paró. Se paró el dinero para mantener equipos, ¿no? Uno visitaba la Universidad de Quilmes y dice: lo que estamos comprando ahora es helio para mantener los materiales que teníamos en estudio, porque no podemos continuar con los estudios hasta que podamos, porque a veces fallan los equipos y ya no sirve tener el helio porque se pierden las muestras. Es decir, un nivel de absoluto parate, con un tiro, yo digo, al corazón de la ciencia y la tecnología, porque esto va produciendo que la gente se vaya, que los que iban a ingresar no quieran ingresar porque encuentran otras oportunidades, que los que ya habían ingresado no puedan sobrevivir con los salarios y se van yendo, y hemos perdido más de 1.600 científicos en un año y medio, súper capacitados, que le han costado años al propio Estado de inversión en salud, en ciencia. Entonces, nosotros decíamos, es un daño que se está volviendo estructural. Entonces, no es un daño que va a ser coyuntural, porque seguían pasando los tiempos y lejos de aparecer recursos y de empezar a incorporar personal, etcétera, todo lo contrario, sin ningún plan alternativo e incumpliendo las 2 leyes vigentes, la de financiamiento, la ley del año 2021, y la ley del Plan Nacional, que además tenía una visión federal, que aumentaba los recursos para transferir para investigación y ciencia a todas las provincias del país. O sea, todo incumplido, todo no se hacía. Entonces dijimos, vamos a hacer una ley que obligue al gobierno a cumplir la ley, porque parece paradójico, pero tuvimos que llegar a ese nivel. Esa ley básicamente lo que decía es que los mismos recursos que había en el 2023, corregidos por lo que marca la ley de financiamiento del Sistema Científico Tecnológico Argentino,
tenían que hacerse efectivos al día que salga publicada en el boletín oficial. Todavía falta el tratamiento en el Senado. Obviamente, presuntamente la va a vetar el presidente, pero ahí la ley lo que marca es que hay que recuperar todos esos fondos. Y además, un sistema de recuperación salarial, porque es dramático, se nos están yendo más de 10.000 profesores de las universidades nacionales, muchos de ellos investigadores o jefes de investigación, de investigadores, etcétera, se están yendo. Y por otro lado también, pues agregamos un capítulo, un artículo declarando estratégicos y no sujetos a privatización, si no es a través de una ley del Congreso, de áreas estratégicas de energía nuclear, de energía en general, de telecomunicaciones, todo el área de telecomunicaciones y todo lo que es la defensa nacional. Todas esas áreas estratégicas no se pueden privatizar como por decreto, como está queriendo hacer y está haciendo, de hecho, el presidente. Esa es la ley que ayer logramos votar, con 132 votos a favor, 0 en contra. Y esperemos que la trate el Senado próximamente y esperemos que no sea vetada. Pero el objetivo es parar este desmantelamiento que se está haciendo del sistema científico-tecnológico. Quieren avanzar también sobre el plan nuclear argentino. Han parado nuevamente el CAREN, que son los generadores de baja potencia a través de energía nuclear, a través de uso de combustible nuclear, que éramos pioneros en el mundo. Lo han cambiado por un plan que es una patente, que no mínimo va a tener un prototipo. Si se hiciera todo rapidísimo y bien de ahora, son 10 años, 10, 12 años, dejando algo que ya estaba en un 60 y pico % de su desarrollo para llegar al prototipo. Y ahora quieren privatizar Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, es decir, el 49%. Bueno, esbozaron en un tuit y después luego en 2 hojas y media, A4, cuál era el plan nuclear, supuestamente atado a inteligencia artificial. Luego la persona, Demian Reidel, que era el que estaba en la jefatura de gabinete, que es el área que tiene el sector científico-tecnológico a cargo, dijo que no se iba a dedicar más a la parte nuclear, a la parte, perdón, de inteligencia artificial, sino que se iba a dedicar a lo nuclear. No escribió más nada, no dijo más nada. Han presentado ahora un programa de inversiones de la agencia de financiamiento, pero básicamente con empresas, no con investigadores o grupos de investigadores, sino con empresas que además aporten parte, un 20%, a los proyectos de investigación, de manera de empezar a privatizar forzadamente los proyectos de investigación. Todavía no tenemos nada al respecto, es un anuncio. Y todo es así. El plan nacional vigente por ley lo quieren anular y la ley de financiamiento la quieren anular en la nueva ley de presupuesto, sacando los artículos del financiamiento del sistema, sacándolos para siempre. El año pasado habían puesto por un año, en un presupuesto que luego no fue, pero este año directamente lo quieren anular para siempre. Lo que muestra claramente que lo que quieren es destruir el Sistema Nacional de Ciencia e Investigación. Se había creado, digo, a partir de ese famoso chiste de la contratapa de Clarín sobre aquel que trabaja en el CONICET es un ñoqui, un sentido común en contra de los investigadores científicos argentinos asociándolos con esto, ¿no? Empleado estatal, ñoqui. ¿Se ha logrado revertir ese sentido común? ¿Usted siente eso o todavía hay mucho que hacer? Hay mucho que hacer, pero es cierto que empezó a haber una mirada diferente y tuvo mucho que ver en estos últimos tiempos esa famosa investigación que salió por los medios de comunicación masivamente en el fondo del mar, enfrente de las costas de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Ahora se va a hacer otra, con otras características, pero también vinculadas a cuestiones de paleontología. Y bueno, esto la verdad empieza a amigar un poco, que es quizá la cuestión que tendríamos que ver nosotros, los del sector científico-tecnológico, cómo comunicamos mejor todo lo que hacemos, porque la gente no es consciente de todo lo que le da la ciencia y la tecnología a la vida de las personas. Y hoy el desarrollo de los países que logran salir a flote es en base al conocimiento de la ciencia y la tecnología. Las riquezas naturales no dan la posibilidad de ser un país desarrollado en donde todos tengamos una vida más o menos buena. Te da una ventaja por ahí de tenerlos, obviamente,
pero hay que agregarle valor a esa misma riqueza natural que tenemos. Hay que agregarle valor, que son fuentes de trabajo y son divisas que entran al país. Entonces, estos son conceptos que por ahí no llegan en la vida cotidiana, pero sí esto ayudó mucho, estas transmisiones que se hicieron de hechos científicos, empezar a amigar y empezar nosotros a repensar cómo hay que comunicar, y que no es solamente una cuestión de agregación de valor directa, instantánea, como puede ser una nueva energía o una modificación en un subproducto para luego obtener una riqueza de algo que antes no se usaba. La ciencia hace eso. Sino que es una cuestión de conocer las potencialidades, pero también la diversidad de nuestro mundo marino, por ejemplo. Y eso, así que queda mucho por hacer, eso sirvió. Quedó mucho por hacer en este sentido. Sí notamos que hay mucha menos recepción de ese discurso de odio hacia los científicos, que por momentos preocupaba mucho. Hemos tenido casos incluso de agresiones a científicos por andar en un auto del CONICET, o del INTA, o del INTI. Nos falta comunicar mucho, y yo creo que el pueblo argentino, cuando uno le pregunta en abstracto qué piensa de la ciencia, la enorme mayoría apoya la ciencia, como la enorme mayoría apoya las universidades públicas, la enorme mayoría. A veces vemos, por capacidad de difusión en las redes, una minoría que expresa mucha aversión, mucho odio, pero no es representativa de lo que piensa el conjunto de la gente.